Vamos a empezar con esta serie preciosa de las parábolas de Jesús. Hoy es el primer día. Vamos a estar hablando de vino y de odres, ¿de acuerdo? Este es un tema que a mí me gusta mucho. El tema de esta parábola es un tema que me encanta. Es un tema medio revolucionario. Recuerdo, antes de tener al Señor en mi vida, que todo lo que tuviera que ver con religión, especialmente el cristianismo, cuando hablamos, yo sobre todo cuando pensaba en la iglesia, concretamente de Vilafranca, me parecía algo rancio, algo obsoleto, algo viejo, algo que era tremendamente aburrido y que además me esclavizaba. Yo pasaba horas sentado al lado de mi madre cuando era pequeño, loco para que terminaba aquella hora insoportable de aburrimiento y que para mí no tenía ningún sentido, y aquello casi se grabó en mi cerebro. Ciertamente, si no experimentaste el verdadero cristianismo, pues no hay otra. No puedes más que verlo de esta forma, pues desde fuera lo que se puede ver es a personas que luchan en realidad por ser algo que no son. La hipocresía se detecta y es detectable en este caso. Personas que tratando de cumplir una serie de normas y formas de funcionar, que siempre terminan por esclavizar a todo aquel que entra en esta filosofía de vida, porque es así cuando lo ves, cuando no eres cristiano. No puedo fumar, no puedo tener sexo, no puedo divertirme como quisiera, no puedo vivir, no puedo tener las mil experiencias y ser libre de conciencia para hacer todo aquello que me apetezca en cada momento. ¿Esto puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Esto puedo decirlo, pero esto otro no puedo decirlo. Esto puedo pensarlo y esto otro está prohibido, es pecado. Pecado, pecado, pecado. Y la verdad es que no puedo negar que es cierto, el cristianismo es así cuando hablamos solo de religión. Religión, para que se comprenda, por definición, es un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración y sacrificio. Así pues, si entramos en una iglesia en la que lo que se practica es solo religión, como este conjunto de normas de comportamiento y de sacrificio, pues realmente eso es una verdadera esclavitud. Pero hoy hablamos de otro tipo de religión. Hoy hablamos en realidad de relación. Una relación que en realidad nos hace libres, una relación maravillosa. Hoy hablamos de algo que es verdaderamente revolucionario, algo nuevo para quien solo ha vivido religiosamente. Hoy hablamos de la maravilla novedosa que por no tener ojos, aquellos religiosos esclavizados por sus propias normas no llegaron jamás a probar y vivir más que en esa esclavitud impuesta en realidad por ellos mismos, fariseos. Para ello nos vamos al capítulo 5, Evangelio de Lucas, si me seguís. Lucas 5, 33. Luke 5, 33. Vamos a leer hasta el 39. Dice así: entonces ellos le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están en bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Pero el vino nuevo en odres nuevo se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y nadie que haya bebido del añejo querrá luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Hasta aquí la lectura de la palabra. Bien, vamos a retroceder en el texto para entender un poquito mejor. Este evangelio, sabemos, es escrito
por este doctor Lucas en el año aproximadamente hacia el año 60 después de Cristo. Le escribió a su compañero Teófilo, posiblemente este era un soldado de la Guardia Romana que en algún momento se había convertido al Evangelio, en la necesidad de explicar, y lo hace en la necesidad de explicar y poner en orden todos los acontecimientos tan importantes que habían ocurrido. Porque en aquel momento, imaginaros, todo el mundo se le llenaba la boca de hablar de todo aquello que había ocurrido. Y Lucas dice, como buen doctor, como buen cirujano ordenado, dice, bueno, no voy a poner orden en todo esto. Entonces hace este trabajo y empieza hablando de cómo es el nacimiento de Jesús y todo esto, hasta que llega al capítulo 3, en el que Jesús iniciaría su ministerio. ¿De acuerdo? Después de las tentaciones, y ya en el capítulo 4, empieza su predicación y llega al primero de sus milagros. Inmediatamente lo que hace es escoger a los 12 que estarían con él durante su paso por este mundo y con los cuales estaría invirtiendo de forma muy especial. Finalmente llegamos a nuestro texto. Estamos, por tanto, hablando de que estamos en el principio del Evangelio de Jesucristo, en el principio del ministerio de Jesús. ¿De acuerdo? Y como podemos ver, esos religiosos esclavizados y esclavizantes de sus propias reglas de vida empiezan a estar medio molestos ya desde el principio. Tiran la mosca al nas. Entonces Jesús como que mete el dedo en la llaga, ¿no? En un día en el que los religiosos habían establecido como el día de ayuno, el gran día de ayuno pasnense, el día de dejú és un dia que tu prens en el que no menges, deixes de menjar i el que fas és centrar-te només en el Senyor, buscant el Senyor, buscant el seu perdó, o quan vols donar moltes gràcies al Senyor en adoració i vols dedicar-te tan exclusivament a això que ni menges, estàs centrat en això, d'acord? Això és el dejú. Ayuno. Y este Jesús revolucionario lo que hace es precisamente en ese día de ayuno va y se regala un banquete. Y lo hace nada menos que en la casa de Leví. Tremendo petardo, Leví. Este era un pájaro, era publicano. Que siendo judío cobraba impuestos para los romanos, que eran los invasores de los judíos. O sea, era un rastrero. Este hombre era un aprovechado traidor de su mismo pueblo que usurpaba a los de su estirpe por un beneficio económico, ¿no? Y no solo eso, aquella mesa en la que estaba en la casa de Leví estaban los peores, porque fíjate que la Biblia habla de los pecadores, de los peores, ¿no? Y claro, presa fácil. Ponte en la piel de uno de aquellos religiosos estirados que se creían pues la perfecta perfección, ¿no? Este que no guarda el día de ayuno, que no hace nada de lo que nosotros llevamos haciendo religiosamente desde hace un porrón de siglos, ¿no? Este desordenado quebrantador de la ley va a amenazar nuestro sistema de vida con 4 milagretes que ha hecho en estos últimos días. Mirad, en realidad la ley solo determinaba que hubiera un ayuno anual, uno al año. Eso es lo que determinaba la ley en aquel momento. Se hacía en el día de Yom Kippur. Era el gran día de la expiación por los pecados. Encontramos en Levítico capítulo 23, 26, dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, a los 10 días de este 7º mes será el día de expiación. Será santa convocación para vosotros y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida al Señor. Bien, esta expresión de afligiréis, humillaréis vuestras almas es la forma en la que la palabra expresa precisamente lo que debe suceder en esa práctica del ayuno. ¿De acuerdo? Y sigue, estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Día de descanso será para vosotros y ayunaréis comenzando el día 9 del mes en la tarde. ¿Ok? Ese era el ayuno que decía la ley que el pueblo judío tenía que cumplir. Aparte de este día concreto, algunas personas que se encontraban en problemas, que quizás necesitaban afligirse, hacer un duelo por alguna razón, arrepentirse por algún pecado, o sencillamente buscar de forma personal a Dios
pues practicaban el ayuno. O bien dejaban de comer durante unas horas, un día, varios días, qué sé yo. Era algo libre y absolutamente personal. Además, se hacía siempre desde la discreción. Ese ayuno debía ser un lamento y una muestra de dolor, en primer lugar, por el pecado. El problema fue cuando en su religiosidad, el fariseo, lejos de animar a las personas a ayunar de una forma voluntaria, de una forma sincera, lo que hacen es establecer una ley que obligara a todo aquel que se preciara como hijo de Dios a ayunar un montón de veces. Concretamente, 2 veces a la semana. Había 2 días a la semana en que no podían comer. Los lunes y los jueves. Esto es, en total, 53 ayunos anuales. De uno que ponía en la Biblia. Luego fueron 4. Y claro, a poco tiempo dejó de importar tanto el motivo por el ayuno, empezó a importar más el acto en sí, como si el acto produjera algo en sí mismo. Como si el mero hecho de dejar de comer, pues no sé, como si te hiciera más santo. Ahora bien, ¿cuál era el motivo de dichos ayunos esclavizantes? ¿Cuál era el motivo? ¿Qué les motivaba a esos fariseos hipócritas a desayunar de esa forma? Mateo 6:16 lo deja muy claro. Dice, y cuando ayunéis, diciéndole pues precisamente a estas personas, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Se dice que incluso polvoreaban sus caras para parecer más pálidos. Es que hace muchos días que no como, por sacrificio. Me sacrifico por el Señor. No como tú que estás ahí comiendo todo el día. Se había perdido en realidad la esencia del ayuno. Ya no había dolor por el propio pecado, no había confesión, ya no había verdadero agradecimiento al Dios que les había sacado de la muerte. Sencillamente se creyeron santos, absolutamente mejores que los demás. Había solo una fachada aparente de sufrimiento que pretendía hacer deudor a Dios, por un lado, y generar culpabilidad en aquellos que no hacían lo que ellos hacían. Al final, estos esclavos de sí mismos no pueden soportarlo más cuando están ahí en esta escena en la que estamos en nuestro texto con Jesús, y entonces lo que hacen es lanzar una pregunta, hacen una pregunta de serpiente, que yo digo siempre. Una pregunta de serpiente. Estos son preguntas de aparente piedad, pero de mente maliciosa. ¿Sí? ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan tantas veces y tú y los tuyos os estáis pegando un atracón, un festival en la casa de este desordenado? Si esta pregunta fuera sencilla, sin rencilla, sería correcta, porque buscaría la explicación del que ellos pensaban que estaba cometiendo un error, en este caso Jesús. Pero la cosa es que no es. Claramente es una pregunta que lo que pretende es rebajar hasta desmerecer al protagonista de la historia, que no eran ellos, era Cristo. Pero qué bonita la respuesta de Jesús cuando lejos de molestarse y dar un golpe en la mesa siendo él Dios, que podía hacerlo, en vez de caer en ira y decir, anda ya, iros por ahí, lo que hace es responder en parábolas, ofreciendo así la posibilidad de comprender, eso sí, solo a los que él quisiera que comprendieran. Es una maravilla. Jesús les responde, ¿podéis acaso hacer que los que están en bodas ayunen? Hombre, tú desde fuera te dicen esto y dices, ¿dónde vas ahora a hablarme? ¿De qué me estás hablando? ¿No? Debían estar como medio noqueados. Como sabemos, en la palabra hay un símil entre Cristo respecto a la iglesia, un esposo respecto a una esposa, ¿no? Hay este símil, ¿no? Cristo y la iglesia, el esposo y la esposa. Cristo es el esposo que se entrega por amor a la esposa,
que es su iglesia. Hemos de tener esto en mente. Y precisamente eso es lo que está ocurriendo. Cristo se está entregando en amor a la esposa, haciéndose hombre y muriendo por ella. Y lo estaba haciendo en ese preciso momento. Y como consecuencia es que ella, o sea, la iglesia, o sea, nosotros, nos entregamos en amor a Cristo. No ahí con el pie de Cristo en el cuello. No, no. Es una consecuencia del amor de Cristo hacia nosotros, que nosotros en amor vamos a Cristo. Pues bien, antes de la venida de Cristo esto no había sucedido, por lo que era necesario relacionarnos con Dios en oración y en ayuno, en leyendo su palabra y cumpliendo lo que Él había establecido. Pero es que ahora Dios mismo estaba allí. Estábamos en el banquete de la gracia de Dios porque estábamos en el tiempo de Dios con nosotros, en el precioso momento en el que se inaugura ese nuevo pacto. Esto es el pacto de gracia. Hasta entonces el hombre había tratado de cumplir la ley de Dios como buenos religiosos esclavizados precisamente por esa ley, pero con la llegada de Cristo se inicia una nueva era en la que el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Es un pacto de gracia, no es un pacto de ley. Es el que produce es el que produce por amor a Jesús, como hemos dicho, lejos de esclavizarnos con la ley de Dios, vamos ansiosos y por propia voluntad a cumplir, sencillamente porque amamos a Dios, sencillamente porque Él nos ha amado primero. Y lo hemos entendido y lo hemos experimentado. Y esto genera movimiento en nosotros. ¿Cómo iban a ayunar para hablar con Dios si estaban allí con Dios físicamente? Es decir, no hagas tontería, ni ayunes, háblame, que estoy aquí. Disfrútame. Déjate estar de tanta fachada y tanta tontería, que estoy aquí contigo, que soy Dios, que me he hecho hombre para que me vieras, para que me tocaras. No pierdas el tiempo ahora en otras cosas. ¿Cómo iban a hacerlo si estaban en medio de la boda en la que por fin Cristo es unido con su esposa, que es la iglesia? Es una maravilla. Es una maravilla. Pues aunque en realidad esto iba a ser consumado en el cielo, ya la unión de Cristo con su iglesia se llevó a cabo gracias a ese momento. Ahora bien, cuando Jesús se va al cielo tras resucitar, es que de nuevo le esperamos. ¿Cómo? O sea, ya cuando Jesús resucita se va al cielo, ¿verdad? Entramos de nuevo en un tiempo de espera hasta que Él regrese. ¿Y cómo le esperamos? Orando, ayunando, para que a su vuelta esa unión ya consumada sea para toda la eternidad. Entonces les dice, no, ahora no hace falta ayunar, ya me iré yo para el cielo. Y ya cuando me haya ido para el cielo, ya ayunaréis y ya tendréis tiempo ya. Pero ahora no os perdáis mi presencia, que estoy aquí. Estábamos separados, habíamos pecado, pero en la boda es que el novio y la novia son unidos porque el novio paga por el pecado de la novia precisamente para unirse con ella en matrimonio. Esto es una historia de amor tremenda. Todo para tener de nuevo una relación preciosa. Por tanto, ese nuevo pacto inaugurado por Jesús, ese pacto de gracia, y ya no hablamos más de la ley, no hablamos de ley y religión, hablamos de relación. Relación entre Cristo y yo, relación entre Cristo y tú. Bien, seguimos. Luego usa dos parábolas precisamente para explicarnos, para arrojar más luz a esta realidad. Inicia hablando de la reparación de un vestido viejo usado y usando para ello un pedazo de tela nueva, ¿no? El vestido es viejo, es como, no sé, te haces un trencat y pones ahí un cuadrado de tela nueva en un vestido viejo, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, el vestido viejo es un vestido que ya no tiene la flexibilidad de uno nuevo, que ya está gastado, que es frágil, que ya encogió todo lo que pudo encoger
cuando se lavó 1000 veces. Pensad que entonces no habían lavadoras. Entonces el vestido se lavaba a la piedra, o sea, aquello era a piñón, y tampoco los tejidos eran tan buenos como ahora, entonces eran mucho más sufridos. La propia vida era más sufrida, ¿no? Ese vestido se volvía delicado. Si a ese vestido tú le pones un parche de ropa a estrenar, te vas a ver en un problema, ya que en este pedacito de ropa nuevo va a encoger. Y el vestido es muy frágil. Entonces, posiblemente al final, en el mejor de los casos, va a arrugar tu vestido, va a hacer algo feo ahí, pero en el peor de los casos va a llegar a romper al vestido. Luego nos habla de un odre. Básicamente la enseñanza, la idea es la misma. ¿Qué es un odre? Muy sencillo, tú coges una cabra, le quitas todo lo que tiene por dentro y te quedas con la piel. O sea, te quedas con la piel, tú tienes eso, tienes la cabra, esto es el cuerpo de la cabra con la piel, y tú le atas las 4 patas, las 4 extremidades, se la atas, curtes la piel bien limpia y solo dejas como apertura el cuello. A esto tú le das la vuelta y es, pues, ¿qué? Una cantimplora, ¿no? Una bota. ¿De acuerdo? Te queda solo la apertura del cuello, que viene a ser el cuello de botella. Por ahí metes y sacas el vino. ¿Bien? La piel, cuando haces esto, claro, yo lo sé porque es que lo he hecho. La piel es flexible, es piel, es muy flexible la piel. Y esta es la razón por la que se usaba esto, porque precisamente es flexible cuando está recién curtida. Así que cuando metes vino nuevo, que aún está en periodo de fermentación, sabéis que el vino necesita fermentar, pues este emite gases que hinchan muchísimo esa bota. Por eso es importante que la bota sea flexible. Pero cuando una bota es vieja, ya expandió todo lo que pudo expandir y la piel exterior además se resecó, por lo cual un vino nuevo con sus gases va a expandirse hasta hacer petar el odre y finalmente hasta que se pierde el vino y también el odre. ¿Sí? Sencillo. Pues bien, la bota, como el vestido viejo, son aquellos que contienen esas normas de hombres del pasado, que no son más que religiosidad rígida, la cual es incapaz de contener nada nuevo por una falta tremenda de flexibilidad, hospitalidad de lo que te pueda llegar de fuera. Se han endurecido y se han vuelto en realidad muy frágiles. Tanto el vestido viejo como la bota, como el odre, cualquier cosa les molesta, cualquier cosa les asusta. Son frágiles, en realidad cualquier cosa les resulta amenazante. Están ya muy curtidos. Por otro lado, tanto el pedacito de tela nueva como el nuevo vino simbolizan el Evangelio de la gracia. Estas son las nuevas noticias de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores que, como yo, estábamos perdidos. Eso es el vino. Entonces, ¿qué hacer si eres uno de esos religiosos? Porque claro, si eres viejo, si no eres flexible, ¿qué haces? Lo que Jesús les está diciendo a esos fariseos y saduceos es que no sois capaces de contener el nuevo pacto de gracia renovado por el mismo Dios, hecho hombre, que está aquí mismo ahora, delante vuestro. Que lleváis toda vuestra historia esperándome para ser salvados por mí y estáis envejecidos, endurecidos, tan tensos, tan estructurados, tan esclavos de vuestra religiosidad, que no solo sois incapaces de aceptarme como quien soy, sino que además en 4 días me mandáis a una cruz y me matáis. Por tanto, ¿qué voy a deciros? ¿Hay alguna esperanza para vosotros, hipócritas? Pues sí, pues porque soy pura gracia, os voy a dar la solución, os voy a dar la alternativa, y nos vamos al versículo 38. El vino nuevo, en odres nuevos, se ha de echar. Así lo uno y lo otro se conserva. Esto es necesario, queridos, que nazcáis de nuevo, es necesario que seáis hechos nuevos
para contener mi nuevo pacto de gracia que es en mi vida y en mi obra. Por eso debéis arrepentiros. Necesitas negarte a ti mismo. Y vuestras reglas de vida obsoletas tienen que desaparecer, que son vuestras, que no son mías. Y venir a mí vacíos. Venir a mí de forma hospitalaria. Debéis venir como nuevos contenedores de este pacto de gracia. Tenéis que venir a mí, bueno, como dijo Jesús, dejad que los niños vengan, pues eso, como niños. Tenéis que venir a mí como niños. Dejad, por tanto, esa horrible vida de cumplir por cumplir. Lo hacéis por vuestros propios medios y esfuerzos, y eso es pecado. Vuestra vida de sacrificio, de autosalvación, es precisamente lo que os va a llevar a la muerte. No es por obras, que es por gracia. Y cómo me duele pensar en esto. Imaginas una vida tratando de cumplir lo incumplible ahí, esclavizado por el qué dirán, por lo que otros verán, si hago esto, si dejo de hacer lo otro, o por lo que yo mismo pueda opinar de mí mismo, movido por un remordimiento de conciencia religioso que en realidad nadie te impuso más que tú. ¡Qué absurdo! Para terminar muriendo eterno. Valorándote en base de lo que otros o tú mismo puedas pensar de ti mismo, cuando en realidad aquí lo que importa es lo que Dios piense de ti. Imaginas una vida de tal sacrificio y esclavitud con el horrible final de terminar eternamente en ese lugar aterrador, el peor lugar de la creación. Ahora bien, lo que Cristo te ofrece hoy, cristiano o no, es pura libertad en su esclavitud. Libertad en su esclavitud. Puede parecer medio contradictorio, ¿no? Libertad en su esclavitud. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir? Bueno, en su esclavitud, por cuanto Cristo es ahora mi Señor, pues ya no soy yo, sino que vive Cristo en mí. Yo no creé nada, a mí me crearon y tengo un dueño. Soy esclavo por cuanto que tengo un dueño, un rey, que es el que me compró, además de crearme, a un precio que vaya tela al precio, su propia vida. Por tanto, soy de Él para Él y me debo solo a Él. Pero libre en cuanto a que Él pagó por mi pecado precisamente para lograr eso, mi libertad. Libre en el sentido de que a pesar de que sigo pecando, ya no soy esclavo del pecado, soy libre. Antes no podía más que pecar, ahora soy libre, pues tengo capacidad de no hacerlo. Antes no tenía capacidad de no pecar, aun lo que era de aparente piedad era pecado. Pero caray, qué privilegio ser esclavo de mi Padre, que lejos de tratarme como un esclavo, como el concepto que yo tengo de esclavo, me ha hecho hijo suyo para darlo todo para mí. Eso sí, para su gloria. Bendita esclavitud, ¿no? Cuando a lo que me esclaviza es a vivir bien, como establece el Creador, a vivir bien, en base a su amor, en base a su justicia, a su bondad, en base a cada uno de sus atributos que son preciosos y perfectos. Dichosa esclavitud, caray. Yo quiero más esclavitud de esta. Tenemos que romper con el concepto que tenemos de esclavitud. Esclavitud, algo malo es malo. Esclavitud a Dios no puede ser malo. ¿Qué tiene de malo ser esclavo de Dios? ¿Qué tiene? Bueno, tiene algo malo, y es que atenta, aparentemente malo, y es que atenta contra mi orgullo. Claro, esta parte sí que puede, no sé si es mala, pero es molesta. Porque claro, ser esclavo de Dios, esto me chirrían los oídos y atenta contra mi propio orgullo. Y gloria a Dios por ello, porque créeme, vamos un poco sobrados. Ya va bien que atente contra nuestro propio orgullo. ¿Acaso puede ser algo negativo ser esclavos del Dios que es en esencia amor? Y uno dice, anda ya, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está la trampa? No puede ser. No hay trampa. Hay gracia, es gracia.
es una esclavitud de gracia, es una maravilla. Veo mucha religiosidad yo a mi alrededor, farisaica, sí, no podemos negarlo, lo veo de puertas afuera, pero también de puertas hacia adentro, lo veo. De hecho, cuando yo entraba por esas puertas, era lo que más me llamaba la atención de la iglesia. Digo, uy, pero si en la iglesia parece que están los peores. ¿No habéis escuchado 1000 veces estos argumentos de personas que llegan de fuera de la calle o te hablan de una iglesia? Uy, no, si ahí lo que hay, además de ser peores, es que son hipócritas creyéndose mejores. Hay hipocresía. Yo mismo lucho para que mis actos sean verdaderamente actos genuinos de amor y justicia, que sinceramente provengan de un corazón humilde y no de un intento egocentrista e hipócrita que trate de vender algo que no soy. Comentaba con algún hermano que no me gustan las estructuras. Fui a reuniones de pastores, tantas reuniones de pastores en las que el objetivo era proyectarse en el futuro. ¿Cuál era el plan para el futuro? Yo quiero que mi iglesia en el futuro haya hecho esto y esto, y haya tantos conversos, y haya plantado tantas iglesias, planes y estructuras y planes y estructuras. No soy tampoco de hacer planes a grande plazo. De hecho, mi esfuerzo está en no hacerlos. Porque es la mejor forma para no ver cuáles son los planes del Señor. Y odio mermar la libertad que tengo dentro de esa esclavitud de Cristo. Lo odio para mí y para cualquier otro. Esto no me gusta nada. Gracias. Gracias, Bonica. A pesar de que, bueno, ya sabéis que soy muy ignorante. A pesar de eso, pues he podido aprender algunas pocas cosas que sí recuerdo, por la gracia de Dios. Y que son pocas, pero son verdaderamente importantes. Como que el hombre es un experto en hacer estructuras y planes de futuros. Nos dan seguridad. Todo lo estructuramos, todo lo diseñamos. Buscamos la solidez en lo que nosotros fabricamos y no en el arquitecto de la obra. De esta forma tratamos de encorsetar al único que sí es libre, absolutamente libre, que es Dios. En cualquier experiencia que por la gracia del Señor obtuvimos resultados, creamos un ministerio enseguida y construimos y metemos personas y estructura y más personas absorbidas y más personas metidas en esas estructuras de hombres, que al final en demasiados casos sirven solo para eso, para seguir manteniendo en pie una estructura que Dios no te pidió y que quizás no aprobó. Y estás ahí derrochando tu tiempo, tu dinero, tu energía. Y Dios es tan sencillo y hace maravillas de lo sencillo. Mucho cuidado, porque claro, tampoco podemos caer en el extremo. No debemos ser desordenados, pero el mismo cuidado debemos tener en el lado opuesto. Pues debemos ser muy humildes y dependientes para evitar hacer leyes y estructuras que nos tengan lo suficientemente ocupados como para no poder ver qué es lo que Dios demanda en realidad de nosotros. Cuanto más estructura de hombres, más rigidez, menos elasticidad y por tanto más dificultad para la infinidad de cambios que el Señor quiere hacer en tu vida. Más dificultad, más trabas para todos los cambios que el Señor quiere hacer en esta iglesia. Y empieza también por tus propias estructuras personales, esas que tú te propones en tu corazón, para ti y los tuyos, que te impones y que impones. Asegúrate de que son bíblicas. Mucho cuidado con seguir haciendo las cosas por la sencilla razón de que siempre se hicieron así. Mucho cuidado. Eso no es más que una estructura de hombres anclada en el tiempo. Si verdaderamente te llamas cristiano, debes saber que lo que te caracteriza no es una estructura de vida religiosa que te permite sentirte mejor al lado de cualquier otro, llevando a los
incluso a tener remordimientos de conciencia por causa de tu religión. Realmente eres un hijo de Dios, lo que te caracteriza es precisamente lo contrario. Es que te arrepientes, que no te importa romper con tus propias estructuras de vida, si ello te lleva a estar un paso más cercano a la verdad de Cristo, a lo que Cristo diga y haga, a sumarte a lo que Él hace y a lo que Él dice, a sumarte a sus estructuras. Organiza ordenado, estructura, si es necesario, siempre que ello te lleve a la excelencia de cumplir bien lo que Dios ha establecido para ti. Pero no seas esclavo de tus propias imposiciones y no impongas a nadie lo que para ti es pecado cuando la palabra no lo dice, explícitamente no lo dice. Porque lo que puede ser pecado para ti puede no serlo para otro. Porque ciertamente hay personas que contrarias a ciertos posicionamientos o temas en la iglesia necesitan dejar meridianamente claro su posicionamiento, a veces incluso sin necesidad de palabras, polvoreándose la cara y haciéndose los hechos polvo, porque hace 3 días que no comen, llevando a otros a sentirse pecadores cuando en realidad la Biblia no afirma tal cosa. Pues bueno, que sepas que esa era la estrategia de esos fariseos. Esa es la estrategia, la culpabilidad. Así ha funcionado la iglesia religiosa a lo largo de toda la historia. Porque Dios es lo mismo de siempre, ¿no? Nen, que si no fas això... Y no se puede ser malo. Hinchar la conciencia para generar movimiento. Hinchar la conciencia. Y Jesús te dice, no, tranquilo, si es que tú vas a venir a mí por gracia, porque me quieres, porque yo te he querido primero a ti. Es un milagro y es una maravilla la gracia de Dios, transformadora. Porque Dios no nos llamó a no quitar nada de la ley. Porque Dios nos llamó a no quitar nada de la ley, pero mucho cuidado, nos llamó también a no añadir nada a la ley, ni una coma. No te posiciones radicalmente sobre cualquier tema para quedarte ahí encerrado. Busca en su verdad y verás que está llena de gracia. Y ciertamente la línea es muy fina, el resultado es abismal. Y querido, si no conociste todavía al Señor, sencillamente busca tu libertad en Él. No te quedes con tu propio concepto, como hice yo durante demasiados años, de lo que es el cristianismo. Tu vida tal y como la vives es algo muerto, algo podrido, si lo comparas con la vida que hoy propongo. Es duro, estoy hablando duramente, es cierto. Ven a Cristo, necesitas venir a Cristo. Vas a experimentar la verdadera libertad, preciosa, maravillosa, en su esclavitud. Vivirás eternamente y sobre todo vas a estar con el dador de la vida, que es vida en sí mismo. Esa es la propuesta. Vas a estar con el Padre precioso y perfecto que jamás tuviste, que te amó como para mandar a su propio Hijo lo que más amaba, para que tú fueras libre de ese pecado. Entonces no te dejes engañar por lo que el mundo dice que es el verdadero cristianismo, o por lo que tú mismo puedas pensar, o incluso por lo que tú mismo, tus ojos puedan ver, porque créeme, aún no han sido abiertos. Deja que Dios te diga qué es ser cristiano. Abre tu corazón a relacionarte con Dios y no esclavices ni te dejes esclavizar con reglas de hombres o con las tuyas propias. Arrepiéntete, gózate en el Señor. Nosotros estamos encantados de ayudarte en este precioso camino. Solo tienes que pronunciarte, ven, mándame un WhatsApp o di algo. Vamos a acompañarte en esa búsqueda, en esa búsqueda del Señor, que si es una búsqueda sincera, siempre te va a llevar al mismo lugar, al mismo puerto. Es Cristo. No porque lo diga yo, sino porque Dios ha prometido eso. Y sabes, lo prometido de Dios es en realidad
un hecho consumado al que solo le falta tiempo para que tú lo experimentes y lo veas para toda la eternidad que tienes por delante. Así, amado, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue al dador de la vida. Y sé preciosamente esclavo dentro de la libertad del pecado. A eso me anima hoy el Señor. Amén. Padre, gracias para que esta libertad que no te limite, Señor, en cuanto a gracia y gracias para aquesta esclavitud, per estar emparat per aquesta esclavitud, Senyor. Gràcies, Pare, per estar emparats per Tu, Senyor. Quin privilegi, Senyor. Quan Tu fas aquesta meravella en nosaltres, Senyor. No sé com explicar-ho millor, Senyor. Manca que Tu toquis els cors de les persones, Senyor, començant perquè aquí n'hi ha per tothom, Senyor. Volem ser més lliures de la nostra pròpia religiositat, Senyor, dels nostres propis criteris, regles de vida, Senyor. Lliures de les nostres pròpies experiències. Volem aferrar-nos a lo que Tu diguis i com Tu vulguis, Senyor. No va llogar-nos per lo que sempre s'ha fet, Senyor, no va llogar-nos per com sempre s'ha fet. No vull, Senyor, estructures d'homes a la meva vida. No vull estructures meves, Senyor, i no vull estructurar ningú. No vull imposar-me, ni a mi ni a ningú, Senyor, res que no sigui clarament Teu. Dóna'm moltíssima, moltíssima humilitat, Senyor, i que no sigui el meu orgull el que es cregui tan important com per legislar i imposar aquesta legislació. I perdona'm, Senyor, perdona'm per quan ho he fet, perquè ho he fet. Sigues Tu madurant aquesta congregació en la Teva preciosa esclavitud i en la Teva preciosa llibertat, Pare. Gràcies, en nom de Jesús. Amén.